Cuando la policía entró a la casa, pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. Había muñecas por todas partes, sentadas en sillas apoyadas contra las paredes, algunas con trajes de fiesta, otras con máscaras de plástico, sombreros, bufandas infantiles, pero había algo extraño en ellas, algo que no encajaba. Y entonces lo notaron. No eran muñecas, eran cuerpos de niñas cuidadosamente conservados, secados, decorados y convertidos en figuras de compañía. Todas tenían algo en común: habían muerto hacía años. Esta es la historia de Anatoly Moskvin, un académico brillante, un hombre solitario y uno de los criminales más retorcidos que jamás hayas escuchado. Un hombre que pasó casi una década robando tumbas infantiles y llevándose los cadáveres a casa. Les hablaba Nan, les leía cuentos, les celebraba cumpleaños, decía que no les hacía daño, que solo las rescataba, pero la verdad que esconde su historia va mucho más allá de la locura. Este video contiene descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción. Anatoly Yurovich Moskvin nació el 1 de septiembre de 1966 en Nizhny Novgorod, Rusia, una ciudad con siglos de historia, situada al este de Moscú. Hijo único de una familia de clase media, fue un niño callado, introspectivo y obsesionado con el conocimiento. Desde pequeño demostró una capacidad intelectual por encima del promedio. Era un lector voraz, un amante de los idiomas, la historia antigua y la cultura eslava. Dominaba más de 10 lenguas, incluidas el latín, el griego, el turco, el árabe e incluso lenguas muertas como el celta antiguo. Se graduó como filólogo y trabajó como traductor, profesor y autor de ensayos especializados. Participaba activamente en investigaciones sobre cementerios históricos, rituales fúnebres de la antigua Rusia y folclore relacionado con la muerte. En sus años de adulto joven, empezó a trabajar en un proyecto que requería recorrer cementerios olvidados, catalogando tumbas, inscripciones y fotografías. Era una labor aparentemente cultural, incluso admirable. Nadie sospechaba que tras ese interés académico se escondía una obsesión peligrosa. Sus colegas lo describían como extraño pero brillante, solitario pero educado. Nunca mostró signos violentos ni actitudes agresivas. Era, en apariencia, un hombre normal, pero sus costumbres eran cada vez más inusuales. Dormía en cementerios, bebía agua de charcos en tumbas. Le hablaba a los retratos de las lápidas, usaba ropa vieja y cargaba una mochila repleta de herramientas en mapas, flores secas, linternas, libros de rituales. Y, con el tiempo, esa obsesión se transformó en acción. Durante años, Anatoly caminaba más de 30 kilómetros por día visitando cementerios. Se convirtió en un experto en tumbas antiguas, especialmente en aquellas de niñas fallecidas entre los 3 y los 12 años. Llevaba un diario donde anotaba los nombres, las fechas de nacimiento y muerte, la condición de las tumbas y la ubicación exacta de cada una. Pero no era solo un registro académico, era una bitácora de obsesión. En entrevistas posteriores, confesó que había comenzado a hablar con las tumbas. Decía que las niñas le respondían en sueños, que le rogaban que las rescatara, que estaban solas, frías, olvidadas, que no querían estar bajo tierra. Afirmó que estas voces se intensificaron tras un evento traumático, la muerte de su gato, seguido de una revelación espiritual en la que una niña le pidió que la sacara de su prisión. Fue entonces cuando ideó un método para cumplir ese propósito. Aprendió técnicas rudimentarias de preservación, estudió momificación, se entrenó para abrir tumbas sin dejar rastros. Y así empezó. Durante más de 9 años, Anatoly desenterró los cuerpos de al menos 26 niñas de diferentes cementerios rusos. Lo hacía de noche, vestido con ropa oscura, y se movía a pie o en transporte público. Una vez en casa, comenzaba un proceso de conservación casera. Rellenaba los cuerpos con trapos o muñecos de felpa para mantener la forma. Les ponía medias, guantes, máscaras de yeso o plástico. Usaba perfumes, maquillaje y los sentaba en habitaciones decoradas como si fueran habitaciones de niñas vivas. Les daba nombres, él les cantaba canciones, les contaba historias y, según su testimonio, jamás las vio como objetos sexuales. Aseguró que jamás les hizo daño, que simplemente no quería que estuvieran solas. La verdad salió a la luz en 2011 durante una investigación por actos de profanación en cementerios locales. La policía comenzó a seguir a Moskvin. Había aparecido su nombre en múltiples reportes de tumbas infantiles violadas, pero nadie creía que un académico como él pudiera ser responsable. Finalmente, se emitió una orden de registro. Cuando los oficiales entraron a su casa, lo que encontraron
no lo podían creer. Pensaron que se trataba de una colección de muñecas antiguas, pero al inspeccionarlas, notaron que eran demasiado realistas. La piel estaba seca, pero era piel humana. Las manos, aunque cubiertas por guantes, tenían huesos reales. Algunas muñecas tenían cavidades nasales aún visibles bajo las máscaras. Los peritos forenses determinaron que al menos 26 de esos maniquíes eran cuerpos humanos, todos femeninos, todos menores de edad, todos desenterrados de cementerios locales. El olor había sido enmascarado con ambientadores, incienso y químicos. Anatoly vivía entre los cuerpos, con naturalidad, se sentaba con ellos. Él les dejaba dulces, les hablaba como si fueran parte de su familia. En las paredes había dibujos infantiles, retratos hechos a mano y notas como «Han feliz cumpleaños, Natasha». Sus padres, que vivían con él ocasionalmente, creían que eran muñecas grandes que su hijo fabricaba por hobby. Durante su arresto, Anatoly no opuso resistencia, se mostró colaborativo y coherente. Habló largo y tendido sobre sus motivos, sus métodos y su misión espiritual. Declaró que nunca violó ni dañó a ninguna de las niñas, que simplemente las sacaba de sus tumbas porque odiaba que estuvieran solas, que las trataba con respeto, que les daba cariño y que las protegía del olvido. Aseguró que muchas de ellas le habían dado permiso en sueños, que les preguntaba si querían salir, y que ellas respondían que sí. Tras múltiples evaluaciones psicológicas, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide crónica. No fue juzgado como un criminal, sino como un paciente psiquiátrico. En 2012 fue internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, y ahí permanece hasta el día de hoy. En 2020, solicitó su liberación bajo argumento de recuperación, pero fue denegada. El tribunal consideró que sigue siendo un peligro para la sociedad. Las familias de las niñas no sabían que sus hijas ya no estaban en sus tumbas. Al enterarse, muchas cayeron en shock, colapsaron o tuvieron que ser atendidas por profesionales. Algunas declararon que era como revivir el duelo, que les habían robado el derecho al descanso de sus hijas. Las autoridades devolvieron los restos a sus familias, pero muchos estaban tan deteriorados que fue imposible realizar un entierro digno. Varias madres expresaron indignación por el trato legal dado al caso. Consideraban que Anatoly debía ser juzgado y condenado, no internado, pero los psiquiatras afirmaban que su condición mental impedía entender la gravedad de sus actos. El debate social fue intenso. ¿Estaba realmente loco o era un monstruo disfrazado de académico? A diferencia de muchos criminales, Anatoly no mató, no abusó, no torturó, pero sí violó tumbas, robó cuerpos y generó un dolor inmenso. Su perfil es atípico en educado, no violento, profundamente obsesionado con la muerte y las niñas, pero sin un componente sexual claro. Algunos psicólogos lo comparan con Ed Gein, el infame criminal estadounidense que también usaba cadáveres para crear objetos. Otros lo ven como un producto de aislamiento social extremo, un delirio no tratado y una cultura que minimiza las enfermedades mentales. Sea cual sea la verdad, su historia es una de las más macabras que se han conocido en tiempos recientes. Anatoly Moskvin no asesinó a nadie, pero tampoco permitió que la muerte siguiera su curso. Durante casi una década, mantuvo a niñas fallecidas en su hogar. Las trató como compañeras como hijas, como recuerdos eternos. Y mientras él hablaba con los muertos, el mundo a su alrededor no se dio cuenta de lo que ocurría. Tal vez la lección más aterradora no está en lo que hizo, sino en el hecho de que nadie lo vio venir. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron lo imposible. ¿Qué opinas tú? ¿Merece Anatoly estar libre o es una mente perdida sin retorno?